Muchas gracias, su señoría. Con la venia de su señoría ilustrísima, por la parte recurrente, comparece la abogada Cecilia Álvarez Lisboa, en representación del condenado señor Kenneth Berenger Rojas, a fin de que sus señorías ilustrísimas acojan el presente recurso de nulidad por la causal invocada, esto es la del artículo 373, letra B del Código Procesal Penal. Esto es cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiera influido sustancialmente en los dispositivos del fallo. En consecuencia, su señoría, solicitamos que se decrete la nulidad de la sentencia definitiva, dictando sentencia de reemplazo. Entiende esta defensa que el derecho erróneamente aplicado es básicamente la calificación jurídica que arriba al tribunal calificando estos hechos constitutivos de dos ilícitos de homicidio simple, uno en grado de desarrollo consumado y uno en grado de desarrollo frustrado, entendiendo esta defensa que son constitutivos de los ilícitos del artículo 330, número 1 y número 3 del Código de Justicia Militar. Además, también la no concesión de las circunstancias atenuantes de los artículos 11 número 7 y 11 número 9 del Código Penal. Nos referimos en particular al rechazo por parte de las sentenciadoras de reconocer estas atenuantes ya mencionadas en la sentencia condenatoria de mi representado, lo que influyó finalmente en la determinación de la pena al condenado. Su señoría, de forma bastante breve, daré y solicitaré autorización para dar lectura a los hechos que finalmente este tribunal dio por acreditado de acuerdo a lo establecido en el considerando décimo de la sentencia recurrida. Sus señorías, el día 16, de acuerdo a los hechos que el tribunal dio por acreditado, el día 16 de febrero del año 2019, a las 23 horas, el acusado Kenneth Adolf Berenger Rojas ejercía labores preventivas en la vía pública en la ciudad de Andacollo, en su condición de subteniente de Carabineros de Chile, a cargo de la patrulla que circulaba a bordo del furgón policial, placa patente Z7440, sentado en el asiento del copiloto, acompañándolo como conductor el cabo primero Cristian Vera Sánchez, mientras que en el habitáculo trasero se mantenían el cabo segundo Héctor Miranda Garrido y el carabinero Guillermo Godoy Rojas. En los momentos que el vehículo policial circulaba en dirección norte por calle Matadero al llegar a la intersección de calle Colón, el acusado se percató que se desplazaba en sentido contrario el automóvil Volkswagen, modelo Golf, color plateado metálico, placa patente ZX6746, instantes en que su conductor José Manuel Alejandro Rivera Pizarro, a fin de evitar su fiscalización, lo condujo por calle Colón hacia el oriente. En tales circunstancias, el acusado ordenó al piloto del vehículo policial efectuar el seguimiento al vehículo conducido por Rivero Pizarro por los caminos de tierras aledañas al sector de la Coipa, hasta llegar a la calle asfaltada del Toro, siguiendo por esta vía hacia el oriente. Al llegar al cruce de Avenida Chepiquilla, el seguimiento continuó en dirección hacia el sur. Luego de hacer uso de sirenas, aparatos sonoro y voceo por parte de carabineros para que el vehículo pudiese ser fiscalizado tras avanzar por esta última vía, el acusado Kenneth Berenger, haciendo uso de su arma de servicio, pistola marca Taurus 9 milímetros, disparó desde el furgón policial en dirección al Volkswagen Golf, estando ambos vehículos en movimiento. El primer impacto alcanzó el parachoques trasero del derecho del referido vehículo, luego decidió disparar en una segunda oportunidad, impactando en el parabrisas trasero, proyectándose la munición hacia el asiento del piloto, José Rivera Pizarro, traspasando la butaca de su asiento, lo que provocó una herida de proyectil balístico anterior y posterior del tórax, con salida de proyectil que tardará a sanar, salvo complicaciones de 15 a 20 días, sin perjuicio de eventuales secuelas. Acto seguido y en las mismas condiciones antes descritas, el acusado decidió disparar una tercera munición cuyo proyectil balístico traspasó el mismo parabrisas trasero e impactó la cabecera del asiento del copiloto para alojarse en definitiva en la zona cervical posterior de su ocupante, Tania Larisa Morgado Cortés, causándole una herida de bala cervical sin salida de proyectil, traumatismo raquimedular, lo que provocó la muerte el día 20 de febrero del 2019 a las 17:48 horas en el hospital de Coquimbo. Al momento de los disparos, ni el conductor del vehículo menor ni sus ocupantes ejecutaban acto alguno de ataque en contra de carabineros de servicio o terceros que justificase el uso de armas de fuego en un procedimiento de fiscalización del tránsito. Su señoría, a juicio del Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, estos hechos configuran dos delitos de homicidio simple. Un delito de homicidio en grado consumado en contra de Tania Morgado Cortés y un delito de homicidio en grado de desarrollo frustrado en perjuicio de José Rivera Pizarro. Asimismo, su señoría, esta sentencia impugnada, específicamente los considerandos 28º, da relación en cuanto a la desestimación de la propuesta realizada por la defensa en cuanto a la calificación jurídica de estos hechos como un delito de violencia innecesaria con resultado de muerte y uno de lesión, con resultado de lesiones menos graves. Y en los considerandos 32º y 33º no se reconoce por parte de la sentenciadora la concurrencia de las atenuantes de responsabilidad del artículo 11 número 7 y 11 número 9 del Código Penal.
Su señoría, ahora me haré cargo una a una en cuanto a las alegaciones respecto a las normas infringidas de acuerdo a lo propuesto por esta defensa. En primer lugar, en lo que dice relación al artículo 330 del Código de Justicia Militar. Como ya mencioné, considerando 28º esta sentencia, la sentenciadora da las argumentaciones para desechar la petición de esta defensa en cuanto a aplicar esta norma contenida en dicha norma. Diferimos de lo resuelto por este tribunal en relación que entendemos que los hechos que el propio tribunal da por acreditado y que efectivamente esta defensa acaba de dar lectura, y además de la prueba rendida en el presente juicio, se puede establecer que estamos en presencia de este ilícito del artículo 330 del Código de Justicia Militar. En primer lugar, sus señorías, es un hecho de la causa que cuando ocurrieron estos hechos, esto el 16 de febrero del año 2019, el acusado pertenecía a las filas de la institución de Carabineros de Chile ostentando el grado de subteniente. Además, estos hechos que se dieron por acreditados ocurrieron en el ejercicio de sus funciones, toda vez que, como se desprende de los mismos, esta persecución al vehículo Volkswagen se inicia al eludir por parte de este vehículo luego de haber cometido una infracción de tránsito y que posteriormente al emprender su huida, hace caso omiso a las advertencias lumínicas y sonoras realizadas por los funcionarios de Carabineros para que detuviese su marcha. Posteriormente a estas advertencias, efectivamente, mi representado realiza 3 disparos con su arma de servicio. El primero impacta efectivamente en el parachoque trasero, el segundo impacta en la persona de don José Rivera Pizarro, y el tercero en la señorita Tania Morgado. De acuerdo a esta cronología del propio texto de la sentencia, es evidente y no es controvertido, sus señorías, lo que la defensa planteó, en cuanto a que este delito efectivamente lo comete el acusado en el ejercicio de sus funciones y por ende debiese preferirse esta aplicación de la norma que tiene un carácter especialísimo establecida por el legislador por sobre la del tipo penal general, que es del homicidio simple. De la propia relación de los hechos, también podemos desprender, su señoría, que la decisión para ejecutar estos disparos por parte del acusado tenía como objetivo detener la huida del vehículo. Por lo cual, al igual como lo hizo el tribunal, al entender que este delito de homicidio se dio por configurado y fue cometido con dolo eventual, considerando 24º de dicha sentencia, el acusado hizo uso de su arma de fuego no cumpliendo con lo exigido en la circular 1756 de la Dirección Nacional de Carabineros, que regula el uso de fuerza, haciendo un uso irracional de la misma para provocar la detención de este vehículo que estaba efectivamente en huida. Resulta en ese sentido y en ese orden de ideas que este uso irracional por parte del acusado de su arma de servicio efectivamente se circunscriba en la norma que esta defensa ha propuesto, que es la del ilícito del artículo 330 del Código de Justicia Militar. Entendemos, sus señorías, que efectivamente los resultados producidos en base a la acción se encuadra en esta figura culposa que exige este ilícito del 330. En primer término, su señoría, porque al igual como también lo señala la sentencia en su considerando 24º, para desechar la hipótesis de que este delito hubiese sido cometido con un dolo directo, dispone lo siguiente. Su señoría lo leo textual, por cuanto de la prueba rendida no se desprende que la voluntad del acusado de iniciar la persecución y disparar al vehículo perseguido haya sido la de matar a las víctimas, o dicho de otro modo, que el resultado de la acción realizada por el acusado haya coincidido con su intención de matar a las víctimas, es decir, que haya actuado con dolo directo. Si bien sabemos y entendemos que el tribunal efectivamente entiende que existe un dolo eventual por parte del acusado básicamente en base a la representación del posible resultado, entendemos que este actuar doloso debemos enmarcarlo más bien al momento que el acusado toma la decisión de hacer uso del arma de fuego para detener este vehículo, del cual se inició una persecución al eludir en reiteradas oportunidades el llamado a detención por parte de Carabineros. Y evidentemente denota un exceso en su actuar permitido de acuerdo a la normativa de la circular 1756 y justamente es lo que castiga este ilícito del artículo 330 del Código de Justicia Militar, tal como la propuesta esta defensa. Entendemos, su señoría, que el ordenamiento jurídico le exigía a mi representado realizar esta acción para detener la marcha del vehículo. No se esperaba bajo ningún punto de vista que él no ejecutara acción alguna y dejara este vehículo huir. Solo que estas acciones que efectivamente decidió emprender efectivamente fueron desmedidas, fueron irracionales y desproporcionadas y trajo como lamentables consecuencias como fue el deceso de la señorita Tania Morgado y las lesiones de don José Rivera. Ahora, su señoría, pasando a hacerme cargo en lo que dice relación al atenuante del artículo 11, número 7 del Código Penal.
Su señoría, en el considerando 33º de esta sentencia, efectivamente se entrega los fundamentos por los cuales el tribunal no concede la circunstancia atenuante invocada del artículo 11, número 7 del Código Penal. Entendemos, su señoría, que los sentenciadores rechazan conceder esta atenuante básicamente en primer término porque estas consignaciones no demostraban el máximo esfuerzo que debería haber realizado el actor de acuerdo a sus capacidades económicas, no demostrando y no alcanzando este celo requerido. A juicio de esta defensa, lo señalado por el tribunal, efectivamente no puede ser motivo de rechazo para esta circunstancia atenuante. En primer lugar, si bien el encartado pertenecía a la institución de Carabineros de Chile, quedó asentado en los hechos y también en los medios de prueba que el tribunal valoró, que efectivamente mi representado estaba afecto a un sumario administrativo por parte de esta institución para efecto de desvincularlo definitivamente, el cual no se encontraba firme al momento realizado este juicio. Este sumario administrativo, de acuerdo a la resolución del 25 de abril, resolvió su giro temporal, lo cual efectivamente implicaba también una suspensión en cuanto a poder percibir sus remuneraciones por parte de la institución. Por lo cual, en el mes de mayo del 2019, el acusado pudo percibir su última remuneración por parte de la institución de Carabineros. Su señoría, el acusado ha estado privado de libertad desde el 1 de marzo del año 2019 de la presente causa. La primera consignación, de acuerdo a lo consignado en el juzgado de garantía de Andacollo, de acuerdo a la certificación del 10 de agosto del 2021 que acompañó esta defensa a la audiencia del artículo 343, desde el 24 de abril del 2019 hasta el 31 de mayo se realizaron 24 consignaciones a la cuenta corriente del tribunal. A partir de esta fecha en que el imputado ya no percibía ingresos y que efectivamente solamente estaban los aportes económicos de su familia y los pocos ingresos o pocos montos mínimos que pudo percibir, sumado evidentemente a la crisis económica que trajo no percibir ingresos por parte de la institución, que incluso llevó a solicitar su liquidación como persona deudora ante el segundo juzgado de letras de Coquimbo. De igual manera se realizaron 204 consignaciones más que llevó a un monto total de 4.070.000 pesos. Por lo cual entendemos, su señoría, que se cumple con los criterios objetivos y subjetivos requeridos por nuestra doctrina para efectos de que se estime concurrente esta circunstancia atenuante. Así también lo ha considerado distintas jurisprudencias, su señoría, como de la excelentísima Corte Suprema, de fecha 28 de octubre del año 2008, la causa ROL 2593 del mismo año, en que efectivamente estima concurrente esta atenuante en un delito de homicidio por la suma de 550.000 pesos consignados. Y así también la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, en la causa ROL 299 del 2019, del 21 de octubre del mismo año, que también revocó una sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó y estima concurrente, dictando sentencia de reemplazo, estimando concurrente el atenuante del 11 número 7, también por un delito de homicidio simple. También, en un segundo término, la sentenciadora niega la concurrencia de esta circunstancia atenuante respecto a las víctimas indirectas del homicidio simple consumado, toda vez que consideran que resulta insuficiente este monto, toda vez de que efectivamente el bien jurídico más preciado y el que merece mayor valor efectivamente es la vida humana. Y en lo que dice relación a la víctima del homicidio frustrado, toma en cuenta el daño provocado a esta víctima, tanto psicológico como orgánico. Respecto a la insuficiencia de los montos, su señoría, entendemos que en primer lugar las víctimas del ilícito de homicidio consumado, hay que hacer presente que efectivamente y sin duda alguna el bien jurídico protegido con el ilícito perpetrado no resulta posible de reparar, pues su afectación en sede de homicidio ontológicamente, su pérdida es definitiva e irreparable. La cifra consignada no va a representar aquella que corresponde en derecho para comprender jurídicamente satisfecha por reparación por equivalencia, pues el análisis es de otro orden. El análisis que prescribe la norma que consagra esta minorante, lo que requiere el legislador es que el responsable penal hubiera procurado celosamente reparar el daño, lo que obliga a centrar el análisis en estos aspectos y no en torno a la cuantía del dolor de los herederos del fallecido, que ordinariamente están legitimados efectivamente para poder pedir su indemnización en la sede correspondiente. Así, su señoría, centrando en el foco el monto efectivamente consignado, se estimó que este debiese ser proporcionalmente en 2/3 para las víctimas de homicidio consumado y de 1/3 para la víctima de homicidio frustrado. Entendemos, su señoría, que en lo que dice relación a la víctima de homicidio frustrado,
que es don José Rivera, el propio abogado querellante que representó a la víctima en este juicio no se opuso a la concurrencia de esta atenuante. Esto quedó consignado en el considerando 33º de esta sentencia, por lo cual, si el propio letrado que representaba sus intereses manifiesta su aceptación respecto a este monto, que fue finalmente ascendente a la suma de 1.017.500 pesos, no es comprensible el rechazo por parte de las sentenciadoras de la concurrencia de esta atenuante. Y finalmente, su señoría, haciéndome cargo de la concurrencia del atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal. Cabe destacar, su señoría, que mi representado desde el inicio de esta causa prestó colaboración con esta investigación. Declaró en sede fiscal, participó en la reconstitución de escena, entre otras diligencias y procedimientos que efectivamente se dieron durante la etapa investigativa. Posteriormente, en el juicio oral replica esta colaboración renunciando a su derecho a guardar silencio, dando cuenta también de su participación y de los hechos por los cuales que finalmente fue condenado. El tribunal, en el considerando 32º de la sentencia recurrida, efectivamente da los motivos por los cuales rechaza la concurrencia esta atenuante. Su señoría, disentimos de lo que efectivamente resuelve el tribunal en cuanto a la valoración que hace las sentenciadoras en lo sustancial de la colaboración de mi defendido, mediante su declaración en el juicio oral, al igual que también lo sostuvo, su señoría, el voto disidente de la magistrada Eugenia Garrido Labraña, quien estuvo por estimar concurrente esta circunstancia atenuante. En primer término, su señoría, consideramos que efectivamente concurre esta circunstancia minorante porque el imputado, tal como ya lo señalé, efectivamente reconoció los hechos, reconoce su participación en los mismos, se sitúa en el lugar de los hechos, no discute su autoría respecto a los 3 disparos que impactan este vehículo. Dicha versión, su señoría, la entrega, como ya di cuenta, en la etapa investigativa y no solo en el juicio oral. Participó en las diligencias de reconstitución de escena, colaboró en las pericias balísticas. En el sitio del suceso, una vez ocurridos los hechos que fueron materia del presente juicio oral, resguardó el mismo, prestó auxilio a las víctimas, da cuenta a sus superiores y también al Ministerio Público de todo lo ocurrido. Entendemos que negar por parte de la sentenciadora la concurrencia está atenuante por entender que su versión incitaba a la confusión del tribunal, toda vez de que el imputado efectivamente da una versión alternativa en cuanto a la forma en que ocurren los hechos, toda vez que el tribunal no dio por acreditado de que efectivamente pudo haber existido un intento de atropello a otro de los funcionarios de Carabineros que participó en esta persecución, como tampoco da por acreditado de que hayan existido otros vehículos durante la persecución que pudieron haber estado en peligro. Entendemos, su señoría, que si esta versión que efectivamente puede haber entregado mi representado no avala ningún engaño hacia el tribunal. Entendemos que si el tribunal efectivamente puede dar por acreditado ciertos hechos en base a la prueba rendida, esto resulta en base que no dar por acreditado estas 2 circunstancias que el tribunal estima que incitaban al engaño a las sentenciadoras. Su señoría, entendemos de que si no, esto finalmente el tribunal no lo dio por acreditado es porque no existió prueba suficiente, pero no necesariamente porque estos hechos no pueden haber ocurrido. Sumado, su señoría, también a la premisa de que efectivamente la declaración del acusado es un medio de defensa y no un medio de prueba. Así también quiero traer a colación lo resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel en la causa Rol 2144 del año 2015, que también revoca una sentencia del Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que dicta sentencia de reemplazo estimando concurrente a la circunstancia del 11 número 9, aun cuando el imputado en el presente juicio oral dio una versión distinta para verse favorecido con menor rigurosidad a una sanción penal. Además, su señoría, para finalizar, entender que no se estima concurrente esta circunstancia atenuante, solo porque con la prueba de cargo rendida es suficiente para acreditar los hechos por los cuales el tribunal da por acreditado. Entendemos, su señoría, que es contraria a lo que se puede entender como una colaboración sustancial y es confundirla con una colaboración esencial que se contradice profundamente con el espíritu de lo que de la ley 19.806 del 31 de mayo del 2002, que fue efectivamente la ley que introduce este término de sustancialmente la norma del artículo 11 número 9. Entendemos que dicha norma es clara en concluir que toda persona que efectivamente entregue antecedentes que sean verosímiles, que resultan además contrastables con otros medios de prueba, debiese ser beneficiada por esta circunstancia atenuante. Además, sumado a lo que ya dispone el artículo 340 del Código Procesal Penal, que establece que efectivamente no se puede condenar a una persona con el solo mérito de su declaración, y
En ese sentido, el imputado que colabora declarando sobre los hechos y sobre toda su participación, si no existe otro medio probatorio, efectivamente no puede ser condenado. Por lo tanto, entendemos que la norma del artículo 11, número 9, lleva implícita que necesariamente la colaboración del imputado debe contrastarse con otros medios probatorios rendidos en juicio. Esto también lo ha señalado en nuestra doctrina el profesor Enrique Curí en su manual de Derecho Penal, que efectivamente entiende que esta circunstancia debe ser definida como un concepto más amplio, debe permitirse una interpretación más laxa de esta atenuante, muy necesaria en este nuevo proceso penal. Y también nuestra jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema, la causa Rol 5741 del 2005, del 3 de enero del, 2016, del año 2006, que efectivamente establece que debe entenderse como una colaboración sustancial. Y así su señoría, efectivamente fue la misma posición que tomó este voto disidente que ya señalé de la jueza presidenta, la señora Eugenia Lagarrido Labraña, que sí estuvo por estimar concurrente esta circunstancia atenuante, compartiendo así esta defensa lo razonado por esta sentenciadora en base a que en sus argumentaciones le da un valor colaborativo no solo a la declaración que el imputado puede haber dado en el juicio oral, sino todas sus acciones desplegadas durante este proceso, a sus declaraciones y a las diligencias aportadas por él mismo. Por lo tanto, su señoría es efectivamente tal como lo razona esta sentenciadora, no existe otra forma de no ser valorada como una colaboración sustancial a esclarecimiento de los hechos, debiendo estimarse así por este tribunal concurrente dicha circunstancia atenuante. Es por todas estas razones, sus señorías ilustrísimas, que entendemos y conforme al mérito de los antecedentes de hecho y de derecho, que solicitamos que se declare nula la sentencia recurrida y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 385 del Código Procesal Penal, se dicte sin nueva audiencia, pero separadamente, sentencia de reemplazo, que recalifique el ilícito que dio por el tribunal por acreditado a la figura del artículo 330 número 1 y número 3 del Código de Justicia Militar, y que además estime concurrente las circunstancias atenuantes del artículo 11 número 7 y 11 número 9 del Código Penal. Todo esto, su señoría, sumado que efectivamente el imputado cuenta con una irreprochable conducta anterior y de lo dispuesto en el artículo 67, su señoría, solicitamos que en ese sentido esta sentencia de reemplazo regule la pena privativa de libertad si estima concurrente el ilícito del artículo 330 número 1 del Código de Justicia Militar en una pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, y respecto al 330 número 3 de 41 días de prisión. Y de mantenerse la figura de un homicidio simple en grado de desarrollo consumado, efectivamente solicitamos que, estimándose concurrente las atenuantes invocadas por esta defensa y sumada a la del 11 número 6, se regule la pena en 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, y en cuanto al homicidio frustrado, la de 541 días de presidio menor en su grado medio, abonándose todos los días que mi representado ha estado privado de libertad. Respecto a la primera hipótesis del delito de violencia innecesaria, su señoría, si se estima efectivamente concurrente este ilícito, entiende esta defensa que se pueden cumplir los requisitos establecidos en la ley 18.216, específicamente lo del artículo 15 y 15 bis, por lo tanto solicitamos que mi representado lo pueda cumplir con la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. Y en caso de estimarse que el ilícito concurrente sería el del homicidio simple, su señoría, en lo que dice relación al homicidio simple frustrado, entendiendo que no se puede aplicar lo dispuesto en el artículo primero de la ley 18.216, toda vez de que este delito se encontraría en un grado de desarrollo imperfecto. Solicitamos a esta ilustrísima Corte que el cumplimiento pueda ser a través de la pena sustitutiva del artículo cuarto de la ley 18.216, entendiendo también que se cumplen los requisitos para la misma, y en cuanto a lo que dice relación al homicidio consumado, entendemos que efectivamente este ilícito se encuentra vetada la posibilidad de un cumplimiento en libertad. Muchas gracias, su señoría. Muchas gracias, Ministerio Público. Se individualiza y hace uso de la palabra, por favor. Gracias, su señoría ilustrísima. Buenos días. Comparece por el Ministerio Público, fiscal adjunto de Coquimbo, Juan Pablo Aguilera Ponce, solicitando desde ya, su señoría ilustrísima, que se rechace la petición de la defensa y se confirme la sentencia definitiva condenatoria en todas sus partes, que, tal como se ha señalado previamente, condenó al imputado don Kenneth Berenguer Rojas a penas de 10 años y un día y 5 años y un día respectivamente por delitos de homicidio simple consumado respecto de la víctima Tania Morgado, y 5 años y un día por el delito de homicidio simple en grado de desarrollo frustrado respecto a don José Rive.
Y efectivamente, señoría, hacer algunas precisiones en cuanto a los alegatos de la defensa, entendiendo, ¿no es cierto?, que en nuestro juicio debe rechazarse el recurso de nulidad y confirmar, ¿no es cierto?, la sentencia definitiva condenatoria. Hacer presente, señoría, que efectivamente se dio por establecido los hechos que fueron materia de acusación por parte del Ministerio Público en términos bastante similares como lo pretendió el Ministerio Público. Y hacer presente dos cuestiones que a nuestro juicio son bastante determinantes para la resolución posterior de este juicio oral, en el cual se desarrolló por 2 semanas del 2 de agosto en adelante de este año. Y la primera cuestión, su señoría, dice relación con lo siguiente: efectivamente el día de los hechos hubo por parte de personal de Carabineros la intención de realizar un control vehicular al vehículo que circulaba la víctima, el señor José Rivera, en compañía de la víctima Tania Morgado. Don Kenneth Berenguer Rojas, a la época de los hechos, era el teniente de la tenencia de Carabineros de Andacollo, y ese día, ¿no es cierto?, circulaba al interior de un vehículo denominado retén móvil, que es un furgón bastante grande, ¿no es cierto?, y vistoso, en compañía de 3 funcionarios policiales. Este vehículo era un vehículo conocido por personal de Carabineros. ¿Por qué era conocido? Porque pertenecía a lo que se denominaba, ¿no es cierto?, bastante común a la familia de los Pitichuk. Y esta familia de los Pitichuk estaba conformada por varias personas, y en ese sentido habían tenido algunos conflictos, algunos procedimientos previos, incluso donde hubieron disparos, que también se acreditó durante el curso del juicio, donde incluso los mismos funcionarios policiales que abordaban el vehículo policial habían tenido participación. Y cuando se produce este encuentro, ¿no es cierto?, en la calle Colón con Matadero de la ciudad de Andacollo, personal de Carabineros decide, en este caso el teniente Berenguer, decide hacer un control vehicular para cursar una infracción por vidrio polarizado. Y aquí donde es súper importante, porque esto marca el destino del resto de la causa y de lo que alega la defensa. En primer lugar, su señoría, Carabineros quería realizar un control vehicular para cursar una infracción. El imputado, perdón, la víctima, el señor José Rivera, conducía en estado de ebriedad ese vehículo, pero esa información Carabineros no la sabía, la supo al final de esta historia. De acuerdo a lo que quedó acreditado en el juicio, el señor José Rivera, al ver la presencia policial y al ir conduciendo el vehículo, ¿no es cierto?, marca Volkswagen, en esta esquina de Colón con Matadero, decide reducir la velocidad para ver qué hacían los Carabineros, si se acercaban, si lo controlaban o iban a hacer algo. Se asustó en definitiva, porque él sabía que estaba cometiendo un delito. Y cuando toma la oportunidad, su señoría, mientras circulaba por Colón, por calle Colón de Andacollo, acelera el vehículo, dobla hacia su derecha y arranca por calle Matadero. En ese momento, de acuerdo a lo que quedó acreditado en el juicio, Carabineros lo sigue, más o menos por 2 kilómetros, y aquí surgen una serie de hipótesis, una serie de versiones por parte del imputado Berenguer y el resto de los Carabineros. ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo a la versión del imputado, que efectivamente declaró en la etapa investigativa, participó en la reconstitución de escena y declaró en el juicio, previo a la persecución, previo a esta huida, ellos, los funcionarios policiales, se habrían bajado del vehículo policial y habrían tratado de hacer un control vehicular. Y en esas circunstancias, supuestamente el señor Rivera había tratado de atropellar a uno de los funcionarios policiales, en este caso el cabo Cristian Vera, que era el conductor de ese vehículo policial. Se produce una persecución por 2 kilómetros, casi 3 kilómetros, por diferentes calles de Andacollo, y de acuerdo a la versión del imputado, habrían existido vehículos distintos que casi chocaron, una señorita corriendo, que eso no, si bien es cierto, no se pudo señalar en el juicio, en la etapa investigativa colocó una persona que supuestamente estaba corriendo y también había casi sido atropellada por el vehículo que huía, una camioneta que estaba bajando cajas, que también habría sido casi colisionada, una camioneta que se estaba estacionando, que también habría sido colisionada, y personas circulando en la vía pública. Y en esa persecución, supuestamente, él habría utilizado el aparato sonoro, llámese balizas, y altoparlante para que el vehículo detuviera su marcha. Pero como no le hizo caso, decide tomar el arma de servicio y realiza 3 disparos. Uno al tapabarro del vehículo, al lado derecho del vehículo, en la parte de abajo, en la rueda trasera, y 2 que impactan en la luneta trasera, en la parte trasera del vehículo. Uno de esos disparos le llega al señor Rivera en el hombro izquierdo, y el segundo, lamentablemente, a doña Tania Morgado, que termina fallecida días después a propósito de ese hecho.
Pero lo cierto es que esta versión del imputado que hay un supuesto atropello, vehículos que casi colisionan, una mujer corriendo, bajando con caja en la vía pública, no quedó acreditada en el curso del juicio oral, ni tampoco en la investigación. Por lo tanto, su señoría, todos estos hechos que el imputado relata, que efectivamente reconoce haber disparado, y dice, tanto en el curso de la investigación como en el juicio, que no sabe por qué, si él era una persona experta disparando, no tiene explicación de por qué los disparos que él pretendía a la rueda para detener el vehículo terminan, ¿no es cierto?, en el cuerpo de dos personas, una fallecida y otra, ¿no es cierto?, se salva, ¿no es cierto?, por la intervención médica. Eso es lo que señala él. Él da cuenta, ¿no es cierto?, de que esto se trataría de una mera imprudencia, de un cuasi delito, y eso es lo que plantea siempre durante el curso del juicio y durante el curso de la investigación. Ahora, ¿por qué estos hechos son relevantes? ¿Por qué yo hago mención a esto? Primero, porque hay tres cuestiones que señala la defensa para revocar la sentencia condenatoria del Tribunal Oral en lo Penal de la Serena. La primera es que estima, ¿no es cierto?, hacer presente que la defensa estimaba que esto o era un cuasi delito o era la figura especialísima del artículo 330 del Código de Justicia Militar. Y el tribunal, bastante claro, considerando 28, el 28º, rechaza esa petición, acogiendo en parte, ¿no es cierto?, lo que había señalado la querellante del Instituto de Derechos Humanos, y nosotros también como Fiscalía habíamos planteado. ¿Por qué? Porque efectivamente el delito del artículo 330 tiene una doble dimensión, una doble cara. Hay un dolo, ¿no es cierto?, en el uso de la violencia innecesaria, ese es el dolo que se representa, pero existe un resultado culposo a propósito, ¿no es cierto?, de la utilización de la violencia innecesaria. Y eso es lo que el tribunal descarta en el juicio. ¿Por qué? Porque establece, ¿no es cierto?, que lo que existió aquí es un dolo eventual. ¿Y por qué existió un dolo eventual? En el curso de la sentencia, si uno la examina exhaustivamente, se da cuenta de que efectivamente coincidió también con los planteamientos que los acusaron, en este caso nosotros, el Instituto de Derechos Humanos, el querellante José Rivera y la querellante Rosa Álvarez, planteamos durante el curso de investigación. Hubieron una serie de antecedentes. Primero, nunca existió el peligro para las personas que supuestamente andaban, la camioneta, la que iba corriendo, la que iba bajando caja. Segundo, se quedó acreditado en el juicio por los mismos dichos del imputado y por prueba aportada por la defensa que el señor Berenguer no era diestro. Dispara con la mano derecha porque no era diestro, era zurdo. Era una cuestión que él sabía desde un principio. Y aún así, en esas circunstancias donde había adrenalina, donde perseguía a un vehículo huyendo, aún así toma la decisión que no debía tomar, que era tratar de detener el vehículo con un arma de fuego. ¿Y por qué no debía tomar? Porque Carabineros tenía regulada esa circunstancia a la época de los hechos. Y le señalaba a los funcionarios policiales: usted, señor policía, en el momento que desea tomar un arma de fuego, tiene que ser que haya un peligro para su vida o para la vida de terceros. Pero resulta que en este caso no había nada. Segunda cuestión que considera el tribunal: los mismos vidrios polarizados del vehículo. Si los vidrios polarizados también tenían una relevancia en esto, ¿por qué razón? Por la sencilla razón, ¿no es cierto?, de que evidentemente el vehículo no se movía solo, iba alguien adentro del vehículo. Por lo tanto, el momento de utilizar el arma de fuego, el imputado se representa ese resultado posible, de todas formas lo acepta y actúa igual. Y eso es lo que hace en la realidad. Tercera cuestión: era de noche, no había iluminaria pública, las mismas fotografías que se plantearon y se presentaron en el juicio que iba a acreditar esa circunstancia. La velocidad del vehículo, ambos vehículos iban a una velocidad bastante considerable, o sea, una serie de elementos que hacen descartar, ¿no es cierto?, esta figura del artículo 330, porque en realidad nunca hubo una posibilidad de que existiera un resultado culposo de la muerte, sino que hubo una representación seria, clara, razonable, de que el resultado de muerte de las personas que iban dentro, o de las que el imputado a lo menos podía representarse que iban, se podía producir. Si un arma de fuego está hecha para matar a una persona, no está hecha para detener un vehículo, que es lo que pretendía el imputado, y en definitiva cursar una infracción, una multa, para cursar una multa. Ahora, posteriormente se determina que sí, que el señor Rivera, que es una de las víctimas, iba en estado de ebriedad, pero eso es otra cosa. Eso se sabe después, cuando ya se realizan los disparos, Carabineros se da cuenta, y ahí recién, cuando ve que el imputado tenía hálito alcohólico, ahí recién se da cuenta de esa circunstancia. Pero no antes, en la persecución, en la decisión de hacer esa persecución, decisión que supuestamente el imputado funda en un supuesto atropello. En ese sentido, la conducta del imputado, el disvalor del imputado se subsume, ¿no es cierto?, evidentemente en la misma sentencia,
en el dolo de matar, en este dolo eventual de matar por todas estas circunstancias. Y por esas razones nosotros coincidimos con el tribunal que efectivamente, tal como dice el considerando 28º, que aquí nunca no se reconduce esta norma, no sé, por mucho que haya existido una obligación del funcionario policial de cursar una infracción que podía cursar de todas maneras de forma empadronada, poder ir al domicilio. Andacoy es un pueblo bastante chico como para saber dónde vivían estas personas. Carabineros sabía dónde vivían, ¿no es cierto?, los pitichú que vienen entre comillas. Por lo tanto, tenía muchas opciones para tomar las decisiones distintas y no utilizar el arma de fuego que efectivamente no está autorizada. Y no está autorizado porque nunca existió un peligro para nadie. No queda acreditado en el juicio, nunca queda acreditado en ninguna parte, ni siquiera en la etapa investigativa. Segunda cuestión. La defensa reclama que no se reconoció el atenuante del artículo 11, número 9. Y tal como lo señala la misma defensa, 11, número 9, coloración sustancial en el esclarecimiento de los hechos. El mismo tribunal, al resolver en esta sentencia, establece los hechos con la prueba de cargo que se presentó en el juicio. La versión del imputado, tal como se la planteó su señoría ilustrísima, siempre fue una versión que tendió a confundir. Si de hecho, en la etapa investigativa, cuando declaró ante mí, me señaló que existía una persona, una mujer corriendo. Y resulta que posteriormente la mujer se cita desde Andesia a la fiscalía, y resulta que la mujer está en Coquimbo. No está en Andacoyo el día de los hechos. Supuestamente era la persona que había motivado los disparos del señor Berenguer porque entendió que la podían atropellar. Pero resulta que la señora estaba a casi 90 kilómetros del lugar de los hechos. La persona de las cajas, que estaba bajando cajas, nunca existió. La camioneta, que era una camioneta minera, eso dijeron después en el juicio, pero resulta que nunca hablaron de una camioneta minera en la etapa de investigación. Hablaron de una camioneta que puede ser cualquier camioneta. Si nosotros hubiéramos sabido en la etapa investigativa que era una camioneta minera, evidentemente hubiera sido fácil ubicarla. Si Andacoy es una zona minera, hubiéramos dado con la camioneta. Era una cuestión bastante relevante, pero resulta que recién lo dicen 2 años después en el juicio. Una sola persona había ese día estacionando un vehículo, que es el señor Humberto Aguilera, que declaró en el juicio. Y resulta que el señor Aguilera nunca se sintió siquiera en peligro, sino que dio una persecución policial que después termina con la vida de una persona. Por lo tanto, ¿era una colaboración sustancial la del señor Berenguer o era una versión acomodaticia, como le dice el tribunal? Porque aparte de ello, no se ha acreditado nada de lo que ocurre en la persecución y tampoco se ha por acreditado el supuesto atropello. Si el supuesto atropello nunca existió el supuesto atropello. Por lo tanto, era una versión acomodaticia, era su legítimo derecho de una versión alternativa, pero era una versión propia de un imputado que quiere defenderse. No se puede entender que con la sola colaboración, ¿no es cierto?, eventualmente, ¿no es cierto?, se tenga por tener por reconocido un atenuante tan importante como la del 11, número 9. Finalmente, su señoría, y para terminar, la defensa alega que se reconozca el atenuante del artículo 11, número 7, 2 cuestiones fundamentales. Primero, la víctima Tania Morgado tenía 22 años, tal como se quedó acreditado en la sentencia. Era una persona que realizaba normalmente reemplazos en el hospital de Andacoyo, probablemente la querellante después lo va a decir, y a su turno iba a entrar a estudiar fonoaudiología ese mismo año. Evidentemente, no hay ninguna cifra de dinero, ¿no es cierto?, que pueda reparar la muerte de una persona, pero esa reparación debe ser celosa, debe ser a lo más o similar o equivalente a la pérdida que tuvieron estas personas. Los padres de doña Tania Morgado, yo he conversado varias veces con ellos, son personas que obviamente están viviendo un dolor bastante grande. Lamentablemente con esa cifra, evidentemente no van a poder reparar ni siquiera en parte, ¿no es cierto?, lo que sufrieron. Más allá que el imputado haya estado en prisión preventiva, que haya perdido su sueldo, no, cuestión que tampoco quiero gritar en juicio, porque en realidad el tribunal entendió y estableció lo contrario en la sentencia. Y en ese sentido, evidentemente, esa reparación de 3 millones y algo no puede entenderse celosa, entendido, ¿no es cierto?, que se ha afectado el bien jurídico más importante en la vida. Respecto a José Rivera, efectivamente, el señor Maclean se allanó a esa circunstancia, pero aún así, hacer presente que durante el curso de investigación fue la Fiscalía, en su obligación, ¿no es cierto?, de protección de la víctima y reparación, que contrató servicios de un psicólogo para poder apoyar a esta persona. Estuvo en 10 sesiones, incluso nosotros recibimos un reclamo del mismo señor Rivera porque fueron sesiones insuficientes. Entonces, con $1 millón de pesos, uno podría entender que se repara el mal causado a una persona que se vio expuesta al actuar de un agente del Estado que debía cumplir ciertas obligaciones y no las cumple por una cuestión que quizás es inexplicable el día de hoy. Ahora, en ese entendido, incluso su señoría atendido los hechos en materia de investigación y posterior sentencia, incluso así
tener presente que las normas del artículo 67 y siguiente otorgan una facultad al tribunal para eventualmente rebajar o no los grados establecidos en las penas respectivas del delito de homicidio. Pero resulta que el tribunal no las acoge y a su turno su señoría tener presente que las penas que estableció el tribunal están dentro de los mínimos establecidos en el grado respectivo, ¿no es cierto?, para los delitos de homicidio. Es decir, estableció las penas mínimas, el 10 años y un día y 5 años y medio, que son las penas mínimas establecidas por el delito de homicidio. Por lo tanto, y para hacer la sociedad, a nuestro juicio, evidentemente, no hay ninguna causal de nulidad a nuestro juicio. La sentencia se ajusta a derecho, hay motivación en el tribunal y por lo tanto nuestra petición, su señoría ilustrísima, es que la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio de lo Penal de La Serena sea confirmada en todas sus partes y se mantengan los términos que ya se señalan en la misma. Eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias. La parte querellante representada por el abogado señor McLean. Lo escuchamos. Gracias, ilustrísima sala. Muy buenas tardes, buenos días. Comparece José Mauricio McLean Zúñiga, abogado y querellante por la víctima José Rivera Pizarro. Solicitamos que se rechace el recurso presentado por la defensa, sin perjuicio de valorar y reconocer el 11.7 en los términos que voy a señalar. Su señoría, Yuri Noviat Curia. El juez conoce el derecho y lo conoció. Las señorías del tribunal ad quo conocieron en plenitud todos y cada uno de los alcances de la prueba producida en el juicio durante las 2 semanas. ¿Y qué prueba conocieron sus señorías? Conocieron la prueba testimonial, la prueba documental y la prueba pericial, preferentemente la prueba balística, que fue categórica, contundente en señalar, su señoría, que la participación culpable respecto del el acusado en esa época. Señoría, me voy a dirigir con respecto al artículo 9 pretendido, 11 número 9 pretendido por la defensa. La defensa sostiene el 11 número 9 que colaboró efectivamente representado, el acusado colaboró en sede administrativa, puede haber sido en sede jurisdiccional, pero ¿cuál fue su colaboración, su señoría? Su señoría preferentemente fue una colaboración dirigida en mendacidad, porque esa colaboración se sustentó en base de y justifica la persecución y el eventual uso del arma respecto del vehículo de mi presentado, el cual era el chofer, la justifica con un atropello que eventualmente lo habría producido mi representado al cabo Vera, que era chofer, en los instantes que se disponía a un control. En el control dice que descienden los carabineros, ¿no es cierto? Y mi representado efectivamente huye, pero en esa huida atropella al señor Vera, lo intenta atropellar, él produce un salto, ¿no es cierto? Y curiosamente tiene una lesión en el dedo meñique, una lesión menor. Bueno, esa versión fue creando fuerza respecto, y eso fue todo lo que en su testimonio se basó el acusado y sus que están en ese instante, y eso fue desestimada porque en la misma, en el contraste de este querellante, se fueron desvaneciendo poco a poco las argumentaciones pretendidas por la supuesta colaboración, se fue desvaneciendo paulatinamente en cuanto a temporalidad, en cuanto a seguimiento, en cuanto a circunstancias que rodearon el hecho que motivó la detención del señor. Y en ese sentido, su señoría, estimamos que no fue del todo la colaboración. Si nos adentramos al artículo 330 del Código de Justicia Militar, nosotros entendemos que, y cualquier argumentación que se pueda generar respecto a esta sustitución, ¿no es cierto?, vamos a chocar eventualmente con la teoría del riesgo no permitido, que latamente no lo voy a exponer, pero el tribunal de vuestras señorías lo conocen, lo conocemos nosotros.
Entonces, donde el óptica que lo miremos, vamos a encontrar. ¿Y por qué digo esto, su señoría? Porque el señor Kenneth, que era jefe de los carabineros en esa oportunidad, él, previo al servicio, al entregar las armas, entregar el vehículo a sus dirigidos, él mismo y le hizo una charla respecto al uso del arma, respecto a la motivación y respecto a sus condiciones y en qué circunstancias se debe usar un uso del arma. Y un momento después, él fracturó esa instrucción emanada del mismo. Su señoría, por esos motivos, su señoría, es inane la solicitud planteada por la defensa. Me refiero, su señoría, efectivamente al artículo 343, cuando se dio su señoría respecto a la determinación de la pena. Conversé latamente con mi representado y le hice ver a él personalmente las consecuencias que genera, las consecuencias jurídicas que genera esta aceptación del 11 número 7. Pero él insistió, 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 y es por eso que yo llevo la palabra de él, y acepta como la reparación celosa, toda vez que él argumenta que él le sirve para médico y familiar. Ese es el motivo, su señoría, particularmente de que no nos oponemos al 11 número 7, no hay otro. Para ir concluyendo, su señoría, entendemos que este juicio se llevó a cabo por 2 semanas y vimos la parte humana, vimos el desgarro de unos padres, vimos la solidez testimonial de mi representado, y él efectivamente reconoció tener máculas pretérias, reconoció haber cometido una infracción y reconoció todos los elementos, pero nada justifica el uso de un arma desproporcional respecto a un vehículo menor que huye. Si el que huye no se defiende, y en ningún momento mi representado atacó, insultó, tuvo una conversación previa con el antes. Y diría que nosotros en ese sentido solicitamos el rechazo de la misma en lo tocante a los argumentos míos, sin perjuicio de sí reconocer el 1197 solo a petición de mi representante. Gracias, vuestras señorías, por escuchar. Muchas gracias. La parte querellante representada por la señora Álvarez. Muchas gracias, señoría ilustrísima. Con su venia y en representación de los padres de doña Tania Morgado, doy inicio a mi alegato solicitando el rechazo del recurso de nulidad interpuesto por la defensa. Las razones para plantear esta petición a este ilustrísimo tribunal, señoría, son varias, pero voy a partir invocando o solicitando al tribunal declare que la causal está mal interpuesta. La colega Cecilia Álvarez, en parte de su intervención, indica expresamente disentimos de la valoración. Y efectivamente, de la lectura del recurso, parece que esto es más bien un recurso que debió plantearse por la causal del artículo 374, letra E del Código Procesal Penal, y no por el artículo 373, letra B del Código Procesal Penal. Porque aquí claramente lo que pretende la defensa es controvertir el proceso valorativo y la forma en que el tribunal llega a establecer los hechos y concluye de la manera que lo hizo, de manera absolutamente correcta en la sentencia. Los colegas que me han precedido en el uso de la palabra ya se hicieron cargo de cómo la sentencia desecha la hipótesis de la defensa de reconducir estos hechos al tipo del artículo 330 del Código de Justicia Militar. La sentencia efectivamente indica que eso no es correcto, como pretendió la defensa. ¿Y por qué no lo es? Porque en el Código de Justicia Militar, en este tipo penal del artículo 330, se requiere un dolo inicial y una culpa en el resultado, es una suerte de delito calificado por el resultado, se lo dice expresamente la sentencia, y en este caso aquello no se acreditó, como indicó el señor fiscal, toda esta teoría del cuasi delito y en subsidio del artículo 330 del Código de Justicia Militar quedó absolutamente desechado por la sentencia y por la prueba que se rindió el juicio. Al momento de valorar esa prueba rendida, el Tribunal del Fondo establece que no se acreditó que efectivamente existió culpa
en el actuar del imputado al momento de obtener el resultado de muerte, sino que esto fue producto de una acción dolosa, de dolo eventual, pero dolosa. Y eso descarta absolutamente la hipótesis planteada por la defensa. En este alegato, la defensa indica, bueno, acá hay un tipo especial, indicando que existe una suerte de concurso aparente de leyes penales. Eso no es así, porque lo que está planteando la defensa en definitiva es algo bastante curioso. Los funcionarios de carabineros no pueden cometer delito de homicidio simple. Cada vez que un carabinero mata a una persona, como ocurrió en este caso, porque don Kenneth Berenger mató a Tania Morgado, debe necesariamente ser premiado, aplicarse un tipo privilegiado como el artículo 330 del Código de Justicia Militar. Esa no es la razón. El artículo 330 del Código de Justicia Militar no existe para castigar de manera privilegiada a un funcionario de carabineros que comete un delito de homicidio en el ejercicio de sus funciones. Existe para castigar un tipo penal anómalo en que existe dolo en la violencia innecesaria y culpa en el resultado. Ese no es el caso fáctico que se acreditó ante este tribunal. Ese título de imputación no se satisface con esta calidad especial del sujeto activo, que es lo único que la defensa, que puedo compartir con la defensa. Efectivamente se trataba de un funcionario en ejercicio de sus funciones, un funcionario de carabinero en ejercicio de sus funciones, pero no basta la calidad del sujeto activo, tiene que darse esta conexión entre la acción y el resultado de manera privilegiada en esta hipótesis especial del 330 del Código de Justicia Militar, y aquello no fue acreditado. Por lo tanto, respecto de ese primer capítulo de la causal que propone la defensa, 373 letra B, el recurso debe ser rechazado. Ahora, señoría ilustrísima, respecto de el segundo capítulo que compone esta impugnación de la sentencia definitiva. La defensa sostiene que existe errónea aplicación del derecho porque el Tribunal del Fondo no acoge dos circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal, a saber, la del artículo 11 número 7 del Código Penal y la del artículo 11 número 9 del mismo cuerpo legal. Esta parte de la impugnación también debe ser rechazada. En primer lugar, debe ser rechazada porque no hay trascendencia en el vicio denunciado, artículo 375 del Código Procesal Penal. Todo vicio de nulidad requiere de trascendencia. Y en este caso, no hay trascendencia. Como indicó el señor fiscal, efectivamente, de haberse acogido estas dos circunstancias atenuantes de responsabilidad penal, están absolutamente bien rechazadas por el Tribunal del Fondo porque se hicieron cargo latamente de aquello, y ya voy a volver sobre ese punto. No hay trascendencia en el vicio. ¿Y por qué no hay trascendencia en el vicio? Porque, como lo ha señalado de manera reiterada la excelentísima Corte Suprema de Justicia, la existencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, ya sea que la pena se encuentre compuesta de 2 o más grados de una pena divisible, o de un grado o 2 o más grados de una pena divisible, un grado de una pena divisible, es irrelevante. El Tribunal del Fondo es quien determina si rebaja o no rebaja la pena a aplicar de conformidad a la concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. La única norma obligatoria es aplicar el mínimo o el mínimum cuando concurre una modificatoria, pero en el caso de pluralidad de modificatorias atenuantes, es el Tribunal del Fondo quien resuelve. Puedo o no compartir personalmente esa apreciación jurisprudencial, pero es el criterio que esta ilustrísima Corte también ha seguido. Hay una sentencia bastante reciente, me refiero a la ROL 719-2021, redactada por uno de los ministros que precisamente compone esta sala el día de hoy, en que se rechaza recurso de nulidad interpuesto por la defensa por la causa del artículo 373 letra B en un delito de homicidio frustrado, en que el tribunal acogió dos circunstancias atenuantes modificatorias de responsabilidad penal, ninguna agravante, y no rebajó el grado. ¿Por qué? Porque el bien jurídico protegido es de tal relevancia que no meritaba la rebaja. En esta sentencia, la 719-2021, se hace mención a dogmática, a doctrina y a jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema. Se cita el rol 97613-2016, el rol 5000 de 2017 y el 94972 del 2016, todos de la excelentísima Corte Suprema y todos en igual sentido. La rebaja de los artículos 67 y 68 es facultativa para el Tribunal del Fondo y no obligatoria. Con esta interpretación jurisprudencial, resulta que no hay trascendencia en el vicio anunciado por la defensa. Si se hubiesen acogido estas dos circunstancias atenuantes de responsabilidad penal, como indica la defensa, el tribunal bien podría
no haber rebajado la pena que en definitiva aplicó. El vicio, en consecuencia, es intrascendente. Ahora, respecto del fondo de las dos circunstancias atenuantes, efectivamente en la sentencia definitiva el tribunal se hace suficientemente cargo de por qué no es procedente acogerlas, sin perjuicio de lo que acabo de señalar, que no era obligatoria la rebaja aún cuando las hubiese acogido. Respecto al artículo 11, número 7, en el recurso, se indica una serie de circunstancias que la defensa releva para efectos de determinar una situación socioeconómica deficitaria del imputado, que es uno de los antecedentes que el tribunal debe considerar, la situación socioeconómica. Pero efectivamente, de esta situación socioeconómica deficitaria aparece en el recurso de nulidad. No se acreditó durante el juicio que el imputado no recibía recursos económicos, no se acreditó durante el juicio que tenía una situación económica tan deplorable que, a pesar de ser un subteniente de Carabineros, le permitió únicamente durante todo el curso de esta investigación bastante extensa consignar solo la suma de 4.070.000 pesos. La defensa dice son 204 consignaciones. Claro, 204 consignaciones de monto bastante exiguo, considerando el monto total, que en definitiva fue objeto de la consignación. En el alegato de clausura, la defensa indicó que este monto debía repartirse de manera no proporcional, sino que era un monto superior para la víctima del delito consumado, cuya familia represento, y un monto inferior para la familia de don José Rivera. Nos quedamos con doña Tania Morgado, para la familia de Tania Morgado, para los padres de Tania Morgado y la hermana de Tania Morgado que sobreviven a su muerte, una suma de 3.052.500 pesos. Una mujer de 22 años a la fecha de su muerte, una mujer que estaba matriculada para iniciar sus estudios universitarios en la carrera de fonoaudiología, una mujer que ya tenía un título técnico a nivel superior de odontología y que era un aporte en la comunidad de Andacollo. Ese monto es absoluta y totalmente exiguo. ¿Es relevante las facultades socioeconómicas del imputado? Sí, señorías, son relevantes las facultades socioeconómicas del imputado, pero no basta con que la defensa las enuncie, no basta con que la defensa las consigne en su recurso de nulidad, es necesario que las acredite y en el curso del juicio aquello no fue acreditado. Respecto del 11 número 9, para ir cerrando mi intervención, el tribunal del fondo también se hace suficientemente cargo de por qué no es procedente acoger esta minorante de responsabilidad penal. Colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos. Efectivamente, el legislador no pretende que sea el imputado quien releve de la obligación de probar al Ministerio Público y a los acusadores particulares de la existencia del hecho punible y la participación. No es una interpretación tan extrema la que pretende el legislador, pero sí requiere que la colaboración sea sustancial, que aporte al esclarecimiento de los hechos. Y en la sentencia queda absolutamente claro por qué no se acoge esta colaboración sustancial. El tribunal no solamente dice, con la prueba que logró recopilar, el persecutor era suficiente para poder acreditar hecho y participación, sino que agrega una adición que es relevante para que no se considere esta circunstancia atenuante. ¿Y cuál es? Que el imputado y su defensa intentaron engañar al tribunal. Califican la declaración de don Kenneth Berenguer como mendaz. Él indicó una serie de circunstancias que no solamente no fueron acreditadas, porque este no es un problema probatorio, sino que se acreditó con la prueba de cargo que eran directamente falsas. Y en ese escenario, comprueba que no fue veraz, que intentó engañar, que intentó acreditar una coartada que en definitiva jamás existió para reconducir estos hechos a la hipótesis del cuasi delito o del 330 del Código de Justicia Militar, no puede ser colaborada como sustancial, ni siquiera como colaboración. Por lo anterior, señoría ilustrísima, solicito se rechace el recurso de nulidad interpuesto por la defensa. Muchas gracias. La parte querellante del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Buenos días. Buenos días, gracias a su señoría. Con la venia de su señoría ilustrísima, María Soledad Salas, en representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, comienzo mis alegatos solicitando desde ya que se rechace el recurso de nulidad intentado en esta causa por parte de la defensa en todas sus partes, y voy a dividir mis argumentaciones en dos partes, tal como se señala en el recurso de nulidad, en donde pretende establecer una errónea aplicación del derecho por parte de las sentenciadoras en cuanto a calificar
de manera distinta los hechos a como se hicieron en la propia sentencia, solicitando a la defensa recalificarlos a el tipo penal que está establecido en el artículo 330 del Código de Justicia Militar. Argumentaciones que fueron rechazadas por parte de las sentenciadoras, y no quiero ser reiterativa porque ya mis antecesores lo han dejado suficientemente claro. Solamente agregar, magistrado, que en el considerando 28 de la sentencia se señala expresamente una sentencia de la Corte Suprema que esta parte querellante colocó en la palestra en los alegatos de clausura, el rol 7315-2015, que justamente cuando habla del tipo penal del artículo 330 del Código de Justicia Penal, habla también en relación a lo que señala o establece el profesor Antonio Bascuñán, señalando que estamos frente a un tipo penal complejo, respecto del cual es un tipo penal de mera actividad y que va cambiando, digamos, según los numerales, y obviamente los numerales en relación al resultado. Lo importante que señala el profesor Antonio Bascuñán es que en cuanto a la utilización por parte, del militar, y que obviamente el Código de Justicia Militar es aplicable a los carabineros, en la utilización de la violencia innecesaria debe existir dolo, y en el resultado debe existir, y lo señala expresamente, al menos culpa. Y eso es lo que pretende la defensa, pretende que se recalifiquen los hechos a el tipo penal del artículo 330 del Código de Justicia Militar, señalando que aquí el imputado utilizó de manera dolosa la violencia innecesaria y que en cuanto al resultado existe culpa. Pero mal planteado está el recurso de nulidad, y ya lo había señalado la querellante Álvarez anteriormente. ¿Por qué mal planteado? Porque acá no está hablando la defensa respecto de una errónea aplicación del derecho, sino que tanto como los elementos objetivos del tipo penal, si quiere modificar los elementos subjetivos del tipo penal, es decir, en este caso concreto, la defensa pretende que su señoría ilustrísima recalifiquen y señalen que el resultado con que actuó el imputado se debió a título de culpa y no de dolo. Y para llegar a esa conclusión, magistrado, debieron haberse invocado otro tipo de causal de nulidad y no la errónea aplicación del derecho, porque el establecimiento de los elementos subjetivos del tipo penal son una cuestión de hecho, son una cuestión fáctica que debe ser apreciada por el tribunal. No de más estamos hablando que la audiencia de juicio oral está al principio de inmediación, en donde las sentenciadoras evidenciaron, escucharon con sus propios sentidos la prueba y los medios de prueba que se presentaron en el juicio, y producto de ello llegan a una conclusión o llegan a la convicción, más allá de toda duda razonable, que aquí se actuó a título de dolo eventual, pero jamás la culpa. Acá pretender que estos sentenciadores o esta sala entre a calificar, o mejor dicho, a cambiar el dolo eventual a culpa, significa que está solicitando que esta sala entre a la discusión respecto del establecimiento de los hechos. Los elementos, e insisto, los elementos subjetivos del tipo penal son un tema de hechos fácticos, son un tema de prueba, respecto del cual el recurso de nulidad en relación a esta causal errónea aplicación del derecho no está facultado para aquello. Por lo tanto, está mal planteada la causal en relación a que solicita la defensa la discusión y el cambio de dolo eventual a culpa, porque ya no estamos hablando de aplicación o una errónea aplicación del derecho, estamos hablando respecto de otra causal de nulidad. Junto con ello, magistrado, hacer presente que suficientemente fundamentado en el considerando 28 se encuentra el tipo penal de homicidio simple consumado respecto de Tania Morgado y de homicidio simple frustrado en relación a José Rivera. Lo que se debe tener presente y lo que las sentenciadoras tuvieron presente es el disvalor. El tipo penal del artículo 330, y tal como lo señala el considerando 28, es insuficiente para poder abarcar estos hechos fácticos que están establecidos en el considerando 10º. ¿Por qué es insuficiente, magistrado? Porque acá tenemos un resultado de muerte respecto de una persona y un homicidio frustrado respecto de otra. Bienes jurídicos que tienen relación directa con el bien jurídico
la vida humana de las personas. Hago presente que en la redacción original, el artículo 330 del Código de Justicia Penal está establecido dentro del capítulo de los delitos sobre los deberes y el honor militar, que no tienen nada que ver con el derecho a la vida. Por lo tanto, el artículo 330 en este caso concreto es insuficiente. Lo que está haciendo la defensa es pretender que por el hecho o por el único hecho de ser carabinero, porque habla del ejercicio de sus funciones y que en ese momento era carabinero, respecto de este solo hecho, inmediatamente y de manera mecánica se utiliza este tipo penal. Pero la cuestión es mucho más compleja de lo que pretende señalar la defensa. Aquí lo que hay que ver es si el artículo 330 es suficiente para tener por cubierto el disvalor completo de los hechos que están en el considerando décimo, esto es los hechos probados por las sentenciadoras. Y se quedó establecido en la sentencia que es insuficiente. ¿Insuficiente por qué? Porque acá no tenemos un resultado culposo. Tenemos un resultado con dolo eventual, tal como quedó establecido en la sentencia. Las sentenciadoras llegan a la convicción de dolo eventual por los medios de prueba que cada uno de los intervinientes aportó, incluso también aportó la defensa durante las 2 semanas de juicio oral que se dio en este caso concreto. Por lo tanto, magistrado, aquí la forma mecánica en que la defensa está solicitando que ustedes pretendan cambiar la calificación jurídica no es suficiente. Cambiar de dolo a culpa no es una cuestión de errónea aplicación del derecho, es una cuestión de hecho fáctico, en donde el recurso de nulidad no puede entrar, lo tiene prohibido, así lo señala el Código Procesal Penal. En relación a la segunda parte del recurso de nulidad que pretende la defensa, magistrado, y específicamente a solicitar a sus señorías que tengan por configurada tanto la atenuante del artículo 11, número 7, como la atenuante del 11, número 9, nuevamente caemos en que ¿dónde está la errónea aplicación del derecho? Acá tenemos dos, mejor dicho, circunstancias atenuantes que tienen directa relación con la apreciación que tuvieron las magistradas durante 2 semanas de juicio. Nuevamente hago la prevención, principio de inmediación. Durante esas 2 semanas, las sentenciadoras apreciaron y dieron por establecido que no se configuraba las atenuantes del 11.7 y del 11.9. Es la única manera, apreciación. Ellas apreciaron que no existió celo en la reparación del mal y que, en relación al artículo 11, número 9, no fue una colaboración de tipo sustancial. La sustancialidad y el celo en relación al 11, número 7 son cuestiones de apreciación, de convicción que llegaron en esas 2 semanas de juicio las sentenciadoras y que tampoco tienen relación directa o mecánica en relación a si existe o no existe una errónea aplicación del derecho. Aquí no hay una aplicación, una errónea aplicación del derecho por no tener por configuradas las atenuantes. Aquí nuevamente estamos hablando de cuestión de hecho, en donde el recurso de nulidad tampoco puede entrar. Incluso, magistrado, la errónea aplicación del derecho señala a continuación que tiene que tener, digamos, tener una afectación sustancial en los dispositivos del fallo. ¿Y qué sustancialidad hay en relación a los dispositivos del fallo? Si acá las juezas, al momento de lectura de la sentencia, determinaron el mínimo de la pena. En cuanto al homicidio simple consumado de Tania Morgado, fueron al mínimo de la pena establecida por el legislador, 10 años y 1 día, a pesar de que podrían recorrer la pena en toda su extensión. En relación a José Rivera, le aplicaron el mínimo de la pena establecida en la ley. Por lo tanto, incluso si sus señorías acogieran una de las atenuantes, caemos en lo mismo, 10 y 1 o por José Rivera, 5 años y 1 día. Por lo tanto, no hay ningún cambio, no hay ninguna sustancialidad en relación a los dispositivos del fallo, sin perjuicio de considerar, magistrado, y con esto no quiero ser repetitiva porque ya
mis antecesores se hicieron cargo en relación al fondo de las atenuantes. Pero acá el ingrediente que agrega esta parte querellante, magistrado, es que la apreciación de las atenuantes para tenerlas por acogida o para tenerlas por rechazada son un tema del juicio oral que tiene que ver con la adquisición de la convicción, que tiene que ver con la rendición de los medios de prueba y que tiene que ver con temas de hechos fácticos en donde el recurso de nulidad no llega. En virtud de aquello, magistrado, es que esta parte querellante solicita en todas sus partes el rechazo del recurso de nulidad por los argumentos ya expuestos. Gracias. Muchas gracias. La parte recurrente desea formular aclaraciones respecto de los hechos o de los argumentos vertidos en el debate. Sí, su señoría, muy brevemente. Sí, 3 minutos tiene. Sí, su señoría. De hecho, será menos. Su señoría, bueno, en líneas generales no quiero hacer cargo de lo establecido por mis contradictores en cuanto a sus alegaciones. En primer término, en cuanto a esta propuesta realizada por la defensa a que estos hechos serían constitutivos del ilícito del artículo 330 del Código de Justicia Militar, esta defensa entiende que fue lo bastante cuidadosa de hecho, hicimos lectura de forma expresa de los hechos que se dieron por acreditado y fuimos bastante cuidadosos de que respecto a estos mismos hechos que se dieron por acreditado, entendemos que hay una calificación jurídica distinta y eso es lo que dimos cuenta de nuestras alegaciones. En ningún momento, efectivamente, esta defensa ha propuesto una valoración de la prueba o ha disentido de la valoración de la prueba por parte del tribunal de los medios probatorios, sino de que respecto a los mismos hechos que el tribunal dio por acreditado, entendemos que efectivamente existe esta errónea aplicación del derecho y que debería efectivamente haberse decidido por esta figura del artículo 330 del Código de Justicia Militar. Su señoría, en cuanto a lo dicho por mis contradictores, en cuanto a la concurrencia de las circunstancias atenuantes. En primer lugar, me quiero hacer cargo de la falta de trascendencia que ha sido propuesta tanto por la querellante Rosa Álvarez como también del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entendemos que efectivamente existe trascendencia el no reconocimiento de estas circunstancias atenuantes. ¿Cómo no va a existir si efectivamente el tribunal, pudiendo estimar concurrente más 2 o más circunstancias atenuantes, puede rebajar la pena? Mis contradictores han dicho de que efectivamente no existe este perjuicio porque es una facultad del tribunal, pero ni siquiera estamos en ese caso. El tribunal reconoció concurrente solamente una circunstancia atenuante, que fue la del artículo 11, número 6, y en base a esta misma reguló la pena en el mínimo tal como lo dispone el artículo 67. Pero no estamos en el caso que el tribunal haya reconocido 2 circunstancias atenuantes. En ese caso, si no hubiese hecho una rebaja en cuanto al grado, efectivamente probablemente esta defensa estaría dentro de las formulaciones de su recurso de nulidad también anunciando esa causal para efectos de haber una jurisprudencia de esta misma Corte, en la causa 104 del año 2014, del 21 de abril del mismo año, en el cual efectivamente en su considerando 9º y 10º, entiende, en este caso, en el artículo 68, que podría ser aplicable al artículo 67, de acuerdo al ilícito que efectivamente fue condenado y defendido, que no es una norma facultativa, tal como también lo entiende efectivamente parte de la doctrina. Entendemos que la facultad reflejada en esta palabra de podrá, se entiende que se debe aplicar a que podrá rebajarla en 1, 2 o 3 grados, no de que podrá decidir en rebajar o no la pena. Su señoría, y finalmente, en cuanto a lo que dice relación particularmente a la atenuante del artículo 11, número 9. Solamente quiero terminar haciendo referencia a su señoría en que efectivamente, de acuerdo a lo que también señaló la magistrada Eugenia Garrido en cuanto a disentir, en cuanto a lo que habían decidido la sentenciadora de la concurrencia esta atenuante, efectivamente también se hace cargo esta sentenciadora que
en cuanto a que el acusado que efectivamente entrega una versión distinta a la forma en que ocurrieron los hechos. Eso quiero dejarlo bastante claro, la forma en que acontecieron estos hechos, que finalmente, tal como lo dijo el fiscal, no se pudo dar por acreditados. La magistrada efectivamente reitera que la reflexión en cuanto a que el acusado tiene derecho a guardar silencio y como principio no está obligado a aportar prueba y tampoco es prueba en sí mismo, y por ello aquella conducta que excede ese derecho y como en este caso además resulta ser sustancial por la oportunidad en que se desplegó, no puede obviarse en términos de ponderar su reproche. Es por eso, su señoría, que compartiendo las alegaciones realizadas por esta sentenciadora, estimamos también concurrente y por todas las argumentaciones ya expuestas en mi alegato, la atenuante del artículo 11, número 9. Muchas gracias, su señoría. Ministerio Público. Nada más que agregar por el Ministerio Público, su señoría ilustísima. Muchas gracias. La parte querellante representada por el abogado señor MacLean. Nada que agregar, sus señorías. Muchas gracias. La parte querellante representada por la abogada señora Álvarez. Creo que está todo claro también, señoría ilustrísima, no tengo nada más que señalar. Muchas gracias. La parte querellante del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lo mismo que mis antecesores magistrados, nada que señalar. Gracias. Muchas gracias, colegas. Con lo octavo se pone término al debate. La comunicación de la sentencia se hará el día 25 de octubre a las 13 horas. Con lo octavo se pone término a la audiencia. Buenas tardes. Buenas Muchas tardes, gracias. señoría. Buenas tardes, colegas. Buenas Que estén bien. tardes, Chao, hasta Juan Pablo. luego.